a HashiTalk y también gracias a todos los ponentes que he visto a lo largo del día de hoy. Charlas muy interesantes y me ponen la barra un poco más arriba de lo que tenía en mente para la charla. Bueno, como ya bien dijeron, voy a estar conversando de despliegue de soluciones complejas, aisladas y seguras de Azure AI. Eh, y esto surge, y esta presentación surge de esta pregunta, ¿no? ¿Qué se puede aprender de un despliegue complejo con un equipo multidisciplinario? Y ya más adelante vamos a responder esta pregunta, o espero hacer la respuesta, dar la respuesta a esta pregunta. La agenda, vamos a estar hablando un poco del contexto del proyecto, cosas que repetiría del proyecto, cosas que haría diferente del proyecto, y vamos a explorar un poco esa solución. Y al final unas conclusiones. Antes, Carlos Solís Salazar, ya me habían presentado un poco. Estoy en la Fundación Comunidad Doyo, está ubicada en Panamá. Nuestro objetivo principal es cambiando vidas por medio de la ciberseguridad a través de charlas, talleres, conferencias, bootcamp en temas de ciberseguridad, nube y machine learning. Tengo un conjunto de certificaciones, tanto de Microsoft como por allí la de Terraform, algunos reconocimientos dentro de las comunidades internas de Microsoft. Soy Microsoft MVP y soy consultor en OS Digital Consulting. Y como dato curioso, sé 7 formas de preparar café negro, de 7 diferentes formas, con herramientas diferentes. Allí puedo prepararlo. Importante, no me busquen como Carlos Solís en internet. Si me buscan como Carlos Solís van a encontrar este personaje de ficción de una serie llamada Ama de Casa Desesperada. Entonces no me busquen así, búsquenme como Carlos Solís Salazar si quieren conectar conmigo por alguna red social. Ahora bien, el contexto del proyecto y de la presentación. Esta presentación nace a raíz de un proyecto que hicimos con ciertas complejidades y ciertas características que valía la pena compartir del aprendizaje que tuvimos en la ejecución del proyecto y cosas que debemos hacer y no debemos hacer en proyectos de infraestructura como código, DevOps y aplicaciones, ¿no? En específico, estas soluciones con Azure AI. La idea del proyecto era simplemente no, era tener una infraestructura para desarrollo de soluciones de IA que el equipo interno entrenara los modelos y que esa infraestructura fuera replicable para otras unidades de negocio. Es decir, no usen la misma infraestructura, pero se pueda replicar toda la configuración de la infraestructura a otras unidades de negocio y puedan hacer sus ajustes y tropicalizaciones a cada uno de acuerdo a las necesidades de cada unidad de negocio. Entonces, el proyecto nace, o ese es un diagrama definido para el proyecto. La intención, pues, era que conectar diferentes recursos de Azure, como tenemos App Service, tenemos App Service, CosmosDB, Function App para la aplicación de usuario final y todo lo que es el ecosistema de AI conectado a el ambiente. Y bien, un aspecto interesante y relevante es que en el proyecto, cuando nació, empezamos a utilizar Azure AI Studio. Cuando arrancamos, Azure AI Studio tenía en el mercado no más de 4 meses. Esto es un dato importante y vamos a ver por qué es importante. Cuando hacemos un proyecto con infraestructura como código con Terraform y estamos utilizando tecnologías nuevas de nuestro proveedor. También otra característica muy importante es que todos los recursos, aunque son plataformas como servicios de la nube de Azure, todos los recursos iban conectados con Private Endpoint. Aquellos que no estén familiarizados con el término, es simplemente agarrar un recurso diseñado para la web, como puede ser un app service. Este recurso solo iba a tener una IP privada y solo podía conectarse a través de las redes internas de la organización. Esta parte fue bastante retadora para efectos del proyecto, porque hay recursos que la comunicación no es directa, no es a través de la red virtual, como pueden ver, por ejemplo, el Data Factory, no es directo
como podemos ver acá el Data Factory, la conexión no es directa, sino que tiene que ser, tiene que ser directo al ambiente de EI. No es a través de los recursos tradicionales como un storage account que se conectan a la red. Y otro dato importante es que tenemos una landing zone, que esto también hay un efecto interesante o a tener en cuenta en estos proyectos, que vamos a hablar también un poco más adelante. En este proyecto estábamos más de 20 personas. Había un proveedor, el proveedor tenía su project manager, persona de seguridad, arquitecto, DevOps, ingeniero de AI. Ya hay un equipo grande por el lado del proveedor. Del lado del cliente, del proyecto, estaba tanto la gente de infraestructura, que están los ingenieros DevOps, de infraestructura, de redes, el equipo de seguridad, también estaba la unidad usuaria, por decirlo así, que eran los que iban a hacer los desarrollos de IA y data analítica del proyecto. Entonces, en una reunión estándar de los stand-up meeting diarios, podíamos estar más de 20 personas fácilmente. Y bueno, de aquí el reto era esa capacidad de comunicación y que todos trabajáramos y remáramos el barco para el mismo lado, ¿no? Algunos datos importantes del proyecto para traerlos en cuenta es, había 3 ambientes de trabajo: desarrollo, prueba, QA y producción. Y cada uno de estos ambientes de trabajo tiene los siguientes datos, ¿no? Había más de 30.000 líneas de código. El proyecto aún está en desarrollo. Esto fue un corte que se hizo hace un par de semanas atrás. Tiene más de 30.000 líneas de código solo de los archivos .tf. No metimos los tf-vars ni otros archivos de configuración, solo los archivos .tf. Estamos hablando más de 30.000 líneas de código por cada ambiente. Al final es el mismo código. Más de 1.500 archivos creados. Ya vamos a ver por qué creamos tantos archivos para el proyecto. Y a nivel de mantener el control de versiones, se hicieron más de 800 commit, más de 600 pull requests, y por cada ambiente más de 120 recursos de Azure creados. Una característica, como ya muchos bien sabrán, de usar Terraform es que ya una vez teniendo el código, esta infraestructura se despliega mucho más rápido de lo que si hiciera un proceso de creación normal. Y con todo y eso, el despliegue de esta infraestructura nos tomaba alrededor de unas 3 horas por algunos recursos que toman su tiempo en la creación. Y es usando Terraform y haciéndolo de forma rápida el despliegue. Ahora bien, algunas cosas que repetiría el proyecto y traigo, no sé si como buenas prácticas, pero que me hicieron sentido, y ahí está el chat. Al terminar la sesión, con gusto respondo algunas preguntas. Es, por ejemplo, tuvimos un archivo de recursos por cada rol. Esto o por cada, un archivo por cada recurso, ¿no? Aquí podemos ver cada recurso que creamos. Esto es solo una captura de una pequeña parte de algunos roles. ¿Esto por qué? ¿Y por qué la ventaja? Cuando tienes más de 30.000 líneas de código, cuando quieras actualizar algún recurso, íbamos a tener que hacer virtualmente scroll infinito. De ahí la importancia o el interés de tener archivos pequeños. Con todo eso hay algunos archivos que superaban las 100 líneas de código de Terraform por las diferentes configuraciones relacionadas a ese recurso. Entonces, eso nos llevó a poder identificar más rápido y hacer modificaciones más rápidas sobre los diferentes recursos que estábamos implementando en ese momento. Y a su vez nos lleva a tener una mejor organización. Entonces, si estamos mejor organizados, también nos da la ventaja de que si yo estaba trabajando en, digamos, en este recurso de acá, el Azure Data Factory, otro compañero de trabajo, otro colaborador, otro ingeniero podía estar trabajando en la configuración del AI Search
sin problema, sin generar conflicto porque estamos trabajando el mismo archivo. Entonces nos daba esa agilidad también, ¿no? Más allá de la organización que logramos conseguir. Bien, otra cosa que hicimos en el proyecto, no hicimos un solo despliegue, no hicimos un solo Terraform Apply, Enter y se creaba toda la infraestructura. Lo dividimos por diferentes grupos de despliegue. Eh, algunos grupos de aplicación de soluciones o recursos que llamamos soporte, eh, los private endpoint de estos recursos de soporte, recursos de IA, aplicaciones e incluso algunos recursos de test adicionales. Y lo hicimos con la intención de, cuando estamos trabajando en el proyecto, podía alguien estar trabajando en los recursos de soporte, no importa que sean los recursos de soporte, digamos que es un storage account, en la configuración de un storage account, y podía haber otro colaborador trabajando tranquilamente en las aplicaciones. Hablamos de actualización del código, de hacer la ejecución o correr el Terraform Apply y ejecutar esas actualizaciones o implementaciones o destruir una parte del ambiente sin afectar las otras partes. Nos daba también esa agilidad para poder ir avanzando, se quiere decir, forma más rápida en el proyecto. De hecho, en algunos momentos del proyecto estábamos 2, 3 personas trabajando en el despliegue de las aplicaciones de soporte y los ingenieros de IA y estaban revisando las aplicaciones de IA. Entonces, esto nos daba esa velocidad, esa ventaja para poder trabajar de forma coordinada y no venir y chocarnos unos con los otros. También otra cosa que repetiría, que cualquiera que estemos trabajando en equipo y haya trabajado con Terraform sabe que el uso de alguna solución de control de versiones, puede ser GitHub, Bitbucket eh, o cualquier otra Git local, si quieren, un servidor Git local, pero eso nos ayudaba a que tuviéramos control de versiones, tuviéramos que trabajar con pull requests, los que no sepan mucho a lo mejor de GitHub, los pull requests, bueno, lo vimos en una charla, hace par de charlas atrás, envío una solicitud de cambio del código y era revisado por otro compañero, no era revisado ni aprobado por mí mismo, entonces nos ayudaba a tener ese control de las versiones, también veíamos cosas que hicimos en despliegues anteriores y que si lo necesitamos, al final lo necesitamos, lo traíamos de vuelta. Entonces, nos ayudaba a tener el control de todos esos componentes. Además, recordemos, una de las intenciones del proyecto era que esta infraestructura pueda ser replicada por otras unidades de negocio. Entonces, teniendo el código, simplemente tenían que cambiar algunas variables y apuntaban a la aplicación que quería esta otra unidad de negocio y perfectamente tenían exactamente el mismo ambiente. Otra cosa que agregamos era los GitHub Action. Así evitamos de cualquier forma de correr el Terraform Apply desde nuestras máquinas, sino que lo hacíamos desde el mismo GitHub. Ejecutábamos los workflows con el GitHub Action. Se también hacía unas validaciones, validaciones como que el plan, para que hiciéramos una última revisión y estuviéramos seguros que eso era lo que queríamos implementar. Hacía algunas evaluaciones también en la acción para garantizar que cumplía con algunos estándares internos de la organización y al final ejecutaba el Terraform Apply e implementaba el código. Y a su vez le agregamos esto utilizando Docker, algunos workers para hacer esta ejecución. Inicialmente, y un dato que entraría en la fase de cosas por mejorar o cosas que haría diferente, inicialmente arrancamos con un solo worker. En lo que empezamos a trabajar en paralelo, varios grupos haciendo varios despliegues, se terminaba formando una fila esperando a que se ejecutara alguna parte o algún despliegue o alguna acción que se ejecutara para luego venir la otra ejecución. Entonces, otra cosa que hicimos es incrementamos la cantidad de workers para poder trabajar en paralelo. En cada despliegue
definíamos, o en cada grupo de despliegue que vimos anteriormente, en cada grupo de despliegue decíamos, este va a tener un worker asignado. Entonces podíamos ejecutar varios despliegues en paralelo y cada uno tenía su worker asignado. Entonces, importante esto también, como muchos de ya deben saber, trabajando en ambientes corporativos, no hacer el despliegue de tu máquina da muchas ventajas que desventajas, ¿no? Y usamos varios proveedores. Y esto, ¿por qué? ¿No? Y hablamos, principalmente usamos Azure RM y utilizamos un nuevo proveedor de Azure llamado AZ API. ¿En qué consiste la AZ API? Pues que muy similar a Bicep, o los que conocen Bicep de Azure, estarán familiarizados, es utilizando un lenguaje pseudo JSON, podemos hacer despliegues de infraestructuras. ¿Por qué tuvimos que incluir el AZ API? Porque el despliegue del Azure AI no estaba en Azure RM y necesitamos desplegar el Azure API, desplegar modelos, desplegar modelos, el AI Hub, el AI Studio y una cantidad de recursos que no teníamos a través del Azure RM. Entonces, la opción fue trabajar con el Azure API y eso nos ayudó a continuar desplegando, manteniendo los estándares de Terraform, la estructura de Terraform, pero poder conectar a través de APIs propias de Azure, conectarse y hacer el despliegue de los recursos. Y otra cosa que esto pensé en último momento y dije, es importante, hay que tenerlo en cuenta y agregarlo, es que se crearon y usaron módulos para la configuración de los diferentes recursos. Es decir, configurar un storage account, utilizamos módulos. ¿Y esto por qué? Cuando tenemos módulos, podemos tener control de las versiones, es decir, que estamos usando el mismo proveedor para toda la organización, el mismo versión del Terraform.exe en el caso de Windows, de ejecución de la herramienta, porque en ambientes corporativos es más como para los que llevan el control saber qué versión tenemos y que cuando querramos hacer upgrades de diferentes partes, pues utilizando versiones o tags dentro de GitHub, podemos ir incrementando y subiendo esas versiones de manera controlada y sin saber que no vamos a dañar la organización. Lo bueno también de usar módulos es que ya teníamos un conjunto de configuraciones por defecto. Estas configuraciones por defecto permitían que en la organización ya había estándares definidos y creación, digamos, un storage account, se hacía un storage account que no tuviera IP, que no tuviera acceso a Internet. Entonces ya por allí, por defecto, tenía esa configuración. Y permitía que cuando quisiera hacer despliegue otras unidades no tan expertas con Terraform, pudieran utilizarlo, el bloque, sobre todo con el Azure API, podemos hacer un módulo más familiarizado, los que trabajamos con Terraform, más familiarizado con esa estructura, pero utilizando el AZ API. Cosas que hubiese hecho diferente, ¿no? Uno, y recuerdan esto, era entender la infraestructura. Cuando se estaba trabajando, sobre todo los que no son los administradores de esta área, los que no son administradores de infraestructura, conocer qué hay de ese lado, porque cuando se estaban haciendo los despliegues, resultaba que, no, es que eso se conecta a un DNS que no va dentro de esa virtual network, sino va en otra virtual network, y hay en premisa un servicio que hay que conectarse y comunicarse. Entonces, hay una cantidad de reglas y configuraciones que debemos conocer para poder hacer un despliegue y sobre todo cuando estamos utilizando todos los recursos a través de IPs privadas. Entonces, esto generó un retraso en el proyecto, tuvimos que hacer algunas pausas para que todo el equipo entendiera, sobre todo el proveedor, entendiera de cómo va la estructura de la organización, la infraestructura y poder avanzar. Y otras cosas que hubiese hecho diferente es que todo el equipo conociera las herramientas que utilizamos. Los ingenieros de DevOps son expertos en GitHub, no hay problema. Pero un ingeniero de infraestructura o incluso un especialista en Terraform no sabe mucho de GitHub. Entonces había
su curva de aprendizaje. Es mejor tomar algún tiempo al inicio del proyecto, tener claro cuáles son todos esos componentes que debemos alinear o nivelar conocimientos, porque a la larga se perdía mucho tiempo. Un detalle en GitHub como hacer un cherry pick, un comando, un git cherry pick y tomar de algún commit partes específicas. Recuerdo que había alguien que no conocía ni siquiera que era el cherry pick, entonces cuando hacía un cambio en el código, copiaba y pegaba para cambiar los diferentes branch de GitHub. Cuando se enteró que existía el cherry pick, pues pasó de hacer los cambios en media hora a casi que segundos. Y también conocer el módulo de la ZAPI, que este módulo, al ser relativamente nuevo, hizo que se tuviera que tomar tiempo a entender qué era, pero la cosa es que se estaba tomando el tiempo de entender ya cuando el proyecto estaba en camino. Algo importante también es los estándares de nombre. ¿Y por qué esto? Porque cuando iniciamos el proyecto no había un estándar y la persona que estaba trabajando con los módulos hizo esta estructura de estándares de nombre. Y aquí se lo muestro para un storage account, pero así era para cada recurso diferente. En los que están trabajando con módulos, cuando necesitamos extraer los valores o los diferentes variables, definimos cómo se va a llamar en el módulo. Estos eran los nombres que estaban definidos. Una cosa que estandarizamos después es utilizar el nombre muy similar a como es en el recurso. Cuando vamos a crear un storage account, el nombre del storage account es nombre y listo. O resource group es resource group name, no storage account RG. Entonces allí hicimos esos estándares, eso ayudó a entender o trabajar más fácil o hacer los despliegues más fácil utilizando los módulos por los diferentes tipos de recursos. Otra cosa que también sucedió era el estándar de los nombres. Inicialmente era un nombre único por cada recurso y listo. Después, no, vamos a cambiar la estructura que tome diferentes valores, diferentes variables y me construya el nombre. Eso está bien, pero después que ya creaste código y tienes más de 100 recursos, debes ir recurso por recurso haciendo ese cambio y es tiempo que afecta la ejecución del proyecto en Terraform. Entonces son cosas que debemos definir lo más posible al inicio. Cosas que hubiese hecho diferente, comentar el código. Porque inicialmente teníamos este archivo que tenía todos los perfiles o todos los accesos que necesitaban. Más adelante en el proyecto definimos que iba a haber diferentes roles. Entonces se generó esta cantidad de archivos por cada uno de los ambientes. Entonces, y fue algo que me sucedió cuando iba, ¿por qué es que yo necesitaba permiso de lectura en el resource group? Es que Document Intelligence tiene que ver el resource group del storage account. Entonces, había una cantidad de roles que en un momento se implementaron, pero no sabíamos por qué era que lo queríamos hacer. O ya no recordábamos el por qué. Aquí algo que me empecé a implementar es comentar el código de los permisos. Este permiso es para esto, hacer esto y esto. Y cuando venga estas divisiones, pues va a ser mucho más sencillo. También ambiente de pruebas. No me refiero al ambiente de pruebas que conocemos, ¿no? Un ambiente sin tantas restricciones, sobre todo porque era implementación de tecnologías nuevas, porque en el caso de este cliente cumplía con diferentes estándares. Entonces hacía que nuestro ambiente, nuestro playground, se volviera una pesadilla. Entonces, algo que tuvimos que hacer en algún momento es crear en una suscripción aparte, en un tenant fuera del ambiente corporativo, hacer pruebas para garantizar de que el flujo o el tráfico o algo era de la infraestructura y no era del código y se pudiera definir de dónde venía el problema. Y algo que hubiera hecho, sobre todo cuando estamos experimentando con soluciones nuevas, es primero GUI, después CLI. Hacer las pruebas en entorno gráfico, aquí sé que voy en contra de algunos estándares, pero hubiese hecho mi vida más fácil en ese proyecto, hacerlo todo a través del portal y luego creamos nuestro código de Terraform a partir de eso. Incluso con el AZ API, con el módulo AZ API, podemos copiar del archivo ya existente, del recurso existente, copiamos todo el JSON de ese recurso y si tienes el módulo del AZ API en tu Visual Studio Code, al pegarlo en un archivo .tf, él automáticamente te lo va a convertir en un bloque de Terraform. Entonces, por allí hubiésemos podido ahorrar mucho
si lo hubiésemos hecho de esta manera, en el caso de los recursos que estamos utilizando el JSON. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por el código. Aquí podemos ver que creamos una cantidad de módulos y cada módulo los clasificamos a cada una en una subcarpeta. Aquí, para efectos de prueba, se colocó todo en una sola máquina, pero estos son repositorios de GitHub para cada uno de esos grupos de módulos para de manera de mantenimiento y administración de todos los equipos. Y así están los diferentes recursos. Aquí está la landing zone y los recursos relacionados. Aquí ven cada uno de los despliegues que estuvimos conversando y los recursos relacionados a cada uno de los despliegues. Sí. Entonces aquí vemos en la parte de support, de las aplicaciones, los recursos y permisos. Entonces definimos un prefijo RBAC para los permisos y uno REST para los recursos, para tener mayor visibilidad. Y me fui un poco más adelante, perdón. Déjame adelantar. Aquí estamos viendo la configuración del landing zone. Acá estoy buscando, de hecho, el archivo del storage del keyboard para mostrar la estructura de trabajar con los módulos. Ya teníamos definido todo lo que requiere el recurso y su private endpoint, todo definido allí. Y en el caso de el AI Hub, por hablar, aquí vemos un módulo, estructura muy parecida a Terraform, pero si vemos ahora vamos a, déjenme mostrarle, infraestructura, módulos estándares de Terraform, y si queremos ver cómo está conformado ese módulo utilizando AZ API, vemos que es una estructura que aquellos que no hemos trabajado con JSON nos costó más, o a mí personalmente me costó más en el inicio, pero esto nos garantizaba que esa estructura modular era estándar de la organización. Y aquí, bueno, mostramos lo de las versiones definidas. Acá muchas de las cosas están blur por efectos, pero aquí está el conjunto de suscripciones que usamos en el proyecto, cada una de los grupos de recursos. Aquí sí puedo mostrarle como que esta partecita. Los recursos por cada uno de esos despliegues. Y como le digo, todos estos recursos, aquí es la parte de test, que era el que menos tenía. Todos estos recursos fueron creados con la intención, o todos estos despliegues tomaba alrededor de 2-3 horas, a pesar de que era a través de infraestructura como código. Entonces, importante, algunas conclusiones: se debe tener conocimiento del pleno de los ambientes y las herramientas a trabajar. Se debe definir estándares de nombres y métodos de trabajo, sobre todo al inicio, para no tener reproceso, y un ambiente de prueba donde tengamos control total para hacer esas pruebas de esos recursos que son relativamente nuevos. No me queda más nada que agradecerle. Aquí están mis contactos. Estaré por el YouTube un rato más y por allí responderé alguna pregunta y estaré también compartiendo mis datos de contacto. Muchas gracias.